¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Vean en sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El cristiano debe conocer cuáles son las cosas que debe tener en mente para mantenerse en la presencia de Dios, en las cosas de Cristo. ¿Cuáles son? Y esta pregunta surge muy clara. Yo sé que a ustedes les surge esta pregunta. ¿Cuáles son las cosas del cielo que deben consumir nuestros pensamientos? Les pido que vayan ahí a los versículos 5 y 6 de Romanos 8. Por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, entendiendo la carne como la mentalidad humana solamente, ¿verdad? Es decir, solo mis pensamientos sin considerar a Dios y su voluntad. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, la mentalidad humana. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vida y paz. ¿De quién? De Dios. Proviene. ¿En qué pensamos más? ¿En qué pensamos más en vez de pensar en estas cosas tan maravillosas? Si pensamos más en agradar a Dios, en obedecer a Dios, estaremos pensando en las cosas del Espíritu. Si cada día solo pensamos hacer lo que nos dé la gana, estaremos más pensando en las cosas de la carne. Las porciones de la Biblia que vamos a ver hoy tratan sobre nuestra conducta cristiana o de la forma que Dios demanda de todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Y yo lo he titulado este estudio el día de hoy, una real vida cristiana, para vivir una vida realmente como cristiano. Vayan conmigo entonces ahora, por favor, a Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 de Colosenses, capítulo 3. Acompáñenme, por favor, a leer estos primeros versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí vamos a leer. Déjenme decirles algo. Esa palabra sí, que comienza el versículo 1, esa palabra sí denota realidad. Y tal vez una mejor traducción o entendimiento, mejor dicho, sería desde. O sea, haciendo la aplicación, sería desde que hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Ahora yo les pregunto, ¿hemos resucitado con Cristo? Sí.
¿Hemos muerto al pecado? Debería ser sí. Bueno, al final de este estudio, cada uno de nosotros se va a examinar y podemos darnos cuenta qué tan muertos estamos al pecado, qué tan resucitados estamos a una nueva vida. Porque no puede haber resurrección si no hay una muerte. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? No puede haber un resucitado si alguno no estaba muerto al pecado, ¿verdad? Entonces, el creyente, desde que ha sido resucitado con Cristo, no vive en una incertidumbre, no debe temer, ni turbarse su corazón, como nos dice Cristo. El verbo resucitar en realidad significa justamente realidad, realmente. Ser resucitado con se trata de un hecho ya cumplido, la resurrección. Y la nueva vida del cristiano es una vida que se eleva con Cristo, como nos incita ese versículo 1 que leímos. Y la nueva vida del cristiano también es una vida que busca de lo alto, que busca lo del cielo, donde se encuentra Cristo. Por eso dice que hemos muerto. Y el creyente o el cristiano debe tener una identificación con Cristo en su nueva vida, la resurrección. En la vida del creyente y del cristiano debe haber un mirar hacia arriba, hacia Cristo. Y miren, Dios ama a su Hijo Jesucristo y lo ama con amor eterno, con amor perfecto, sabemos. Por lo tanto, cuando una persona cree, si en realidad rinde su vida a Cristo, Dios perdona sus pecados, ¿verdad? Y la acepta a esa persona en Cristo, por Él. Y en realidad Dios identifica a esa persona con Cristo por su muerte. Y Dios comienza a considerar a esa persona como habiendo muerto, resucitada con Cristo, una nueva criatura. Eso es lo que sucedió cuando ustedes y yo creímos al Evangelio, esa forma de doctrina, ese mensaje de salvación. Y estuvimos ahí ya cerca de Dios. Y Dios trajo a nuestra vida convicción de pecado. Y ustedes y yo confesamos nuestros pecados a Dios. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios en esos momentos maravillosos que creímos. Y en esos momentos, nosotros, ustedes y yo, comenzamos a participar de la muerte y la resurrección de Cristo. En ese momento glorioso del bautismo. Así de sencillo, fíjense. Vamos ahora, por favor, a Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, la carta está dirigida a los cristianos en Roma, ¿verdad? Y ahora perfectamente la podemos aplicar a nosotros. Así también vosotros, podríamos decir, así también nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continúa el verso 12, dice, no reine pues. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahí está, el Evangelio y el bautismo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, está hablando de una vida pasada a una vida presente. Si en realidad nuestra vida ha sido transformada, nuestra manera de presentarnos delante de Dios, en todo lo que hacemos o hablamos, tiene que ser totalmente diferente a la antigua manera de vivir. Y miren, en virtud de lo anterior, los cristianos tenemos el deber de vivir una vida consecuente con esa realidad. Y Pablo habla de manera específica acerca de este deber en esos versículos que acabamos de leer. O sea, tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos, con lo que creemos y con lo que vivimos. Porque de nada sirve que estemos hablándole o compartiendo a la gente o hablándole a todo el mundo acerca del mensaje de salvación, que nuestra manera de vivir no tiene nada que ver con el mensaje que ustedes y yo transmitimos. En una forma verbal, definitivamente, no tiene nada que ver. Volviendo a Colosenses, versículo 2 del capítulo 3, por favor. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Le está diciendo, tú solamente piensas en las cosas de los hombres. Porque si solamente estás pensando en situaciones mundanas, no, debes pensar en las cosas de arriba. Las cosas del cielo deben consumir nuestra mente y la vida de uno como cristiano, en todo acto. Si ustedes y yo nos decimos cristianos, nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser consumidos por anhelar tener una vida espiritual por Cristo, por pensar en las cosas de arriba. Eso es lo que debe haber en nuestro pensamiento. Y hay un ejemplo que podemos ver brevemente hoy, en Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice, desde que entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, la autoridad religiosa que había en ese momento, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, nosotros hemos conocido a Pedro, ¿verdad? El hombre emocional, el hombre comprometido. No, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, nunca te voy a negar. Y en ese momento, de este pasaje, Jesús toma parte a Jesús y le dice, pero ¿qué estás pensando, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? Trató de convencerlo, de disuadirlo, ¿verdad? A que no se sacrificara. Y ahí estaba Pedro tratando de convencer a Jesús que abortara el plan que él tenía del cielo. Y vean lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca eso. Pero vean qué fuerte lo que contesta Jesús y le dice. Versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones ¿qué? La mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le está diciendo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque tú estás pensando en las cosas de los hombres, solamente en eso estás pensando, en lo carnal. Como cuando a veces uno se pone a conversar con gente que creemos que son cristianos y luego estamos hablando puras cosas del mundo. Y pensamos en qué frecuencia andamos realmente. Fíjense, la reprensión fuerte de Jesús, ¿verdad? Y nos llega también a nosotros esta mañana, esta tarde. Vamos a avanzar más allá. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver las cosas de la carne. ¿Cuáles son? ¿A qué se está refiriendo o qué está pasando? Vamos a ver qué lo dice el apóstol Pablo, mandatado por el mismo Señor Jesucristo, para recordarnos las obras de la carne, pero también las obras del Espíritu, del fruto del Espíritu. Espero lo tengan. Gálatas, desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis ¿qué? Lo que les da la gana, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, lo que quisieres. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿qué más? Disensiones, herejías, error, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense cuando dice, en ese último versículo, dice, y cosas semejantes a estas. ¿Semejantes a qué? Borracheras. ¿Qué es algo semejante a la borrachera? Drogadicción, orgías. ¿Qué es semejante a orgías? Homosexualismo, lesbianismo, abuso de menores, pederastía, todo ese tipo de desviaciones están incluidas ahí. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero veamos ahora lo que dice el 22, versículo 22. Pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, somos de Cristo, ¿verdad? Así es. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, dice
envidiándonos unos a otros. Como lo ven, aquí están las obras de la carne, pero también están los frutos del Espíritu. Es muy explícito este pasaje de Gálatas 5, 16 al 26. Y viene a ser un termómetro para nosotros en esa tarde. Es un termómetro que nos marca qué tan espirituales estamos, a qué temperatura estamos, a la que debemos estar, poco menos o fría. ¿Cómo andamos? ¿Qué tan espiritual somos? Es así de simple. Voy a poner un ejemplo práctico. Una persona que tiene problemas con el azúcar, por ejemplo. Y venden esos medidores de azúcar, ¿verdad? Medidor de glicemia. La persona puede medir su nivel de azúcar para ver cómo anda en su azúcar. Un pinchacito del aparato marca qué tanto nivel de azúcar tiene. Si está alto, no está normal. Inmediatamente tendría que ir al doctor y decirle, tengo alto el nivel de azúcar. Y el doctor le hará indicaciones, ¿verdad? De dieta, de promedio, etcétera, para que nivele su azúcar, su alimentación. Espiritualmente es lo mismo, ¿verdad? Cuando andemos con dudas, los invito a ir a ese pasaje, a la palabra de Dios, Gálatas 5, 16 en adelante, y considere cómo anda en su práctica. A ver cómo anda en cuanto a iras, enemistades, pleitos, celos, contiendas, gritos, todo lo que implica ahí en esa palabra. ¿Cómo anda? El mejor termómetro que podemos tener en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios para nuestra vida diaria. ¿Saben? Los cristianos a veces buscamos nuestros propios argumentos para justificar tal o cual actitud y el estilo de vida que llevamos. Otras personas se justifican por lo que vivieron en sus infancias o en su juventud. Muchos de estos adolescentes no cambian sus vidas porque tienen muchos cuestionamientos en sus corazones, llenos de resentimiento o rencor. Que porque no me trataba bien, no me dejaba salir, o a veces demasiado permiso, ¿verdad? Sin control, tienen cosas guardadas en su corazón. Y en lugar de perdonar, en lugar de dejar que Dios tome la justicia, se justifican y tienen un estilo de vida no muy apropiado. Yo le debo decir algo, delante de Dios, ni usted ni yo tenemos justificación para ir y decirle, señores, que me pasó esto, papá. Yo le diría, espérate, yo voy a tratar con tu papá o con tu mamá o con quien te haya hecho daño, pero tú no rectificaste su manera de vivir. Y el ser humano muchas veces no cambia porque prefiere tener una justificación para mantenerse en su propio estilo de vida porque le es más cómodo y fácil. Yo les debo decir algo. Dejemos de justificarnos y cambiemos mejor nuestra manera de vivir a la manera que Dios nos llama. Dejemos que Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, nos moldee cual alfarero con su vasija. Hacer un instrumento útil y manifestación de la persona de Dios a través de nuestro diario vivir y propia conducta. Dejemos de andar buscando culpables, porque el único culpable sería uno mismo, por no cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Yo a mi edad, por ejemplo, no puedo estar culpando a mi papá que no fue tan cariñoso conmigo, porque no me abrazaba constantemente, que porque no me llevó, o porque no me dijo, etc. Cuando yo tuve el conocimiento de Dios por misericordia, que llegó a mi vida, yo no tenía justificación para no cambiar. Tenía que rendirme. Y la única víctima en todo esto que yo conozco es Jesucristo.
es la última. A partir de Jesucristo, todos somos culpables. Él se sacrificó por nosotros. Dice la Escritura que no se encontró en él pecado. No hubo pecado en él. Él sí fue una víctima. Fue la única víctima. Pero de ahí para acá solamente hay culpables. No podemos seguir siendo o sintiéndonos víctimas, ¿verdad? Sería justificación solamente. Delante de Dios no hay justificación ni argumento válido para no cambiar. Si no cambia porque no quiere. Si verdaderamente somos cristianos, tenemos que comenzar a confiar siempre, a dejarle a Dios toda esa parte que no depende de nosotros, que podemos haber traído como carga, pidiéndole al Señor con toda la fuerza, voy a tratar de ser mejor, lo mejor que pueda con mi esposa, lo mismo la esposa con su marido. Eso es confiar en Dios, practicar. Ese es un ejemplo, no tengo nada que decir de mi esposa, por supuesto. El punto es que las justificaciones no cambian a nadie. Yo he hablado con mi esposa desde que nos casamos y ella sabe que yo he querido ser diferente a mi padre en algunos aspectos. No lo critico ni lo juzgo, pero yo he querido ser diferente, he querido pasar lo más tiempo con mis hijos, he querido llevarlos al colegio, siempre que ellos estaban en la sala cuna o el jardín, he querido involucrarme con sus maestros, profesores, he querido estar pendiente de ellos siempre. Y estoy segura que mi esposa ha estado de acuerdo con ellos y que para ella ha sido bueno que yo pensara yo de esa manera. Y que tal roto con un estilo de conducta que para mí era un ejemplo diferente, digamos, o de indiferencia. Y saben, el punto es que yo decidí, o sea, nadie decidió por mí. Decidí cambiar y lo hice. Al principio, en algunas ocasiones ya más grandes los niños, yo veía que tenían cosas que hacer y decía, bueno, los dejo solos, así ellos pueden salir adelante también teniendo sus trastabillones. Pero algo adentro me decía, y ahora entiendo quién era, si tú puedes ser diferente, ¿por qué no le das una mejor calidad de vida a tus hijos? Comienza a ser práctico y a ser diferente. Cuando recién comenzaba la adolescencia, no querían que los fuera a buscar al colegio. Bueno, Danisa cambió después de eso y quería que las fuera a buscar. Luis no, él siempre quiso que lo buscara o lo lleve, pero el punto es que la idea era estar pendiente de ellos y de todas sus actividades, entradas y salidas. Y la verdad le digo, decidí, y no me cabe duda que el cristianismo, como en la vida, se trata de decisiones espirituales, no carnales. Si usted decide no cambiar, no va a cambiar. Si usted decide mantenerse igual, se va a mantener igual. Pero yo les aconsejo y les animo a que decidan cambiar cada día, transformarse cada día en el Señor. Ser realmente cristiano y no alguien religioso. Y solamente participar cuando tiene ganas, ¿verdad? Porque se siente bien, porque le gustan los cantos. No. Sienta ese gozo de vivir que está en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor. 2 Corintios 10, versículo 3, por favor. 2 Corintios 10, versículo 3. ¿Se lo tienen? 2 Corintios 10, versículo 3. Pues porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 22.
Vamos a leer del 17, por favor. Acompáñame. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles eran los no judíos, ¿verdad? Los que no conocían a Dios en realidad. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, como lo estamos haciendo ahora, mis hermanos, lo estamos escuchando. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre completamente, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente cada día, y vestidos del nuevo hombre. Caminar con ese atuendo espiritual delante de la gente, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no te ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna. ¿Cuántas palabras? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, el Limache, pero yo vivo acá en este barrio, ya todos hablan con palabras no muy lindas. Entonces, ¿qué será más importante? ¿El hecho de que viva en este barrio o que sea cristiano? ¿Saben? Nuestra ciudadanía, sabemos por la escritura que no está aquí en la tierra. Entonces no importa. Eso es una justificación, es un argumento, que no porque vivamos en tal parte va a salir de nuestra boca sapos, piedras y culebras. No. Excusas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, dice. Es como alguien le hace una broma y le pone una araña aquí en el hombro, ¿verdad? Quítamela de ahí. Sale inmediatamente uno, ¿verdad? Reacciona. No le va a decir, oye, por favor, sácame esa araña que pusiste ahí. No, ¿verdad? Lo dice con vehemencia la palabra aquí, el Espíritu. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelvo a decirles algo. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Ustedes y yo estamos de paso nada más. Todos sabían, me imagino, que estamos de paso nada más acá en esta tierra, ¿verdad? Hebreos 13:14. Hebreos 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí, ¿verdad? En esta tierra, ciudad, ¿qué? Sino que buscamos la porvenir, dice Hebreos 13:14. En la hoja anterior, Hebreos 11, a la vuelta ahí, atrás, ya nos acercamos al final. 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos personajes que aparecen ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:11. 2:11, perdón. Primera de Pedro 2:11. Amados, dice. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, solo hasta que nos levantemos, fíjense, encima del mundo, hasta que estemos por encima del mundo, este no es nuestro hogar. Creámoslo. Estamos de paso, y hasta que no nos levantemos por encima del mundo, podemos estimar y podemos ver la espantosa pobreza espiritual en la cual otras personas viven. Y podemos aprender a poner nuestros ojos en las realidades que Dios tiene para nosotros en el cielo. Pero mientras usted y yo no nos elevemos por esa parte, cuando dejemos de ver lo terrenal, lo de los hombres, y que nuestra vista esté en las cosas de arriba, vamos a darnos cuenta de la pobreza espiritual en la cual vive la gente. Y muchas de esas gentes son nuestros familiares. Pero muchas veces el cristiano no puede ver la pobreza espiritual de los demás porque está metido en esa misma pobreza espiritual. Porque no ha hecho todos los cambios, todos los ajustes en su vida. Entonces no puede darse cuenta de la pobreza espiritual que vive en otros. Probablemente en nuestro trabajo secular vemos la calidad de vida que tienen nuestros compañeros y vemos la pobreza espiritual en la que vive y podemos darnos cuenta y decir, bueno, él se la buscó o que se la arregle como sea su problema, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que amemos, que rescatemos al perdido. Porque uno no sea capaz de percibir esa pobreza espiritual. Dios nos quiere usar a ustedes y a mí para ir a esa gente que tiene tanta necesidad de la palabra de Dios. Pero mientras ustedes y yo no nos elevemos, no vamos a dar cuenta. Cuando no elevemos nuestra vista al cielo, de esa pobreza espiritual del mundo. Nuestras bendiciones están en el cielo. Y recuerden que la palabra también dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales, donde está Cristo. Nosotros existimos en el reino celestial porque Él ahí está. Y ¿saben? Todo este conocimiento nos debe llevar a tener un nuevo enfoque de vida. Debemos comenzar ahora mismo a tener una vida distinta hacia Dios, una mirada distinta, una perspectiva distinta hacia Dios. El pecado nos había matado y vivíamos entregados a la obra de la carne, como vimos en Efesios 2. Pero veamos, por favor, Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fuimos muertos en pecados, mas fuimos resucitados con Cristo. Y saben, nos dio esa vida espiritual, nos dio
el privilegio de ser hechos hijos de Dios, nos hizo ciudadanos del cielo y nos hizo herederos de una patria celestial. Por eso tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas de Cristo, fijar nuestra vista en las cosas de arriba del cielo. En otras palabras, que nuestra vida terrenal sea digna de nuestra posición celestial. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes que lo temporal y lo celestial antes que lo terrenal. Cuanto más consideramos al mundo a nuestro alrededor, de la manera que Dios lo hace, viviremos más en armonía con Dios. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso podemos sentirnos felices, gozosos. El verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive. Y esta verdad nos da una perspectiva diferente en nuestras vidas, aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque Juan 14, no lo busquen, y yo se los leo. Juan 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, dice pues, a preparar lugar para vosotros, para nosotros. Y todo aquel que en él cree. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso implica dejar que Cristo viva en nosotros. Cada 2 veces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anoten el siguiente, 2 Corintios 5:17, aunque ya lo deben conocer. El que está en Cristo, ¿qué? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿qué? ¿Qué cosas? Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas las cosas, todas son hechas nuevas. Estoy seguro que se lo saben de memoria. Pero ¿qué hay que hacer? Vivirlo. Todos lo sabemos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vivamos esa realidad. Si en verdad ustedes y yo decimos que somos cristianos, deberíamos haber muerto al pecado y haber resucitado con Cristo en nueva y abundante vida y en la paz de Cristo, no en la paz del mundo o de nuestra mente, la paz de Cristo, nuestro Señor y Dios. Les invito a orar, mis amados hermanos.